Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Sí, como bien dices, vamos a colocar en nuestro anaquel imaginario de nuestra biblioteca igualmente imaginaria un libro más de filosofía y pensamiento judío. En este caso es un volumen muy interesante, muy atinente a nuestras inquietudes porque en este libro, en este volumen que tiene, ya te digo, Jorge, 150 páginas, una edición muy cuidada, un hermoso libro, valioso y hermoso, eh, cuyo autor es un investigador, un profesor universitario, investigador italiano, Gianluca Attademo. Gianluca Attademo es profesor investigador en la Universidad Federico II de Nápoles, una universidad muy importante, muy prestigiosa de Nápoles, de Italia toda. Y el libro del profesor Gianluca Attademo se titula, lo digo en español, bueno, o en italiano, va fácil, ¿no? Para el lector español es un idioma que es amable. Simbiosis, diálogo, monólogo, simbiosis, diálogo, monólogo, el debate en torno a la experiencia judeo-alemana entre la filosofía y la sociedad. Bien, como el título lo adelanta y casi resume, el texto está editado, el texto, este libro, que como digo es una bella edición, está editado por Editorial Ortotes en el 2022, es una casa editora de Nápoles y Salerno, y es una colección de filosofía muy cuidada, dirigida entre otros por un filósofo que muchos oyentes conocerán, que es Roberto Espósito. Luego está el comité científico editorial, está Roberto Espósito, Paolo Pagani, Carmelo Vigna y Bernard Stiegler, que falleció hace poco. Bien, el libro de lo que trata es de la relación tormentosa, por utilizar una figura melodramática, entre la cultura, porque hay que decir que es un ecúmene, es una cultura entre la cultura judía en Alemania, que es una cultura judía recortada, particular, singularizada, y el mundo prusiano y la sociedad alemana en general. Un, una historia de amor y odio, de desconocimiento y reconocimiento, de membresía rechazada, de, de voluntad de integración y de actitud de exclusión, de sordera, de monólogo, de diálogo, y todas estas instancias operan como marcadores en esta relación que recién la definimos así rápidamente como tormentosa. No es casual que la caracterización de esta relación a través de los siglos, de muchos siglos, y con diferentes momentos, no es casual que haya sido calificada de una tragedia, sobre todo por el final de la relación que todos conocemos, que esta tragedia está muy bien presentada por este libro de Gianluca Attademo como sincopada, cuyo ritmo está marcado por una simbiosis, un diálogo
y un monólogo. Son todas figuras, no casualmente, la mayoría de ellas teatrales. Podríamos decir que en el paroxismo, en el momento más álgido de esta relación tormentosa, o decirlo de una manera suave, está el famoso texto de Hermann Scholem sobre el mito de la relación judeo-alemana. Leo una parte de este famoso trabajo de Hermann Scholem. Bueno, lo traduzco, así que bueno, por ahí vacilo en algún momento de la lectura. Dice, niego expresamente que jamás haya existido un diálogo judío-alemán en un sentido genuino, ni como fenómeno histórico. Y después dice, este diálogo nació muerto y jamás tuvo lugar. Bueno, esto sería, digamos, la versión maximalista extrema de la perspectiva acerca de este, con muchas comillas, diálogo o relación. En el otro extremo, si uno quiere, la posición famosa de Hermann Cohen sobre judío y alemán. Vale decir que lo que organiza el campo de este malentendido régimen de exclusión, aspiración de integración, es de alguna manera el modo en que los polos de la relación judío y alemán se disponen. Ya sea se lo entienda como una conjunción como judío y alemán, y ahí habría que pensar en el trabajo de Hermann Cohen, que supone que, o suponía que podía haber una coexistencia pacífica, por usar una figura de la Guerra Fría, entre la subjetividad alemana y la subjetividad judía en el marco de un proyecto histórico más general. Incluso, ya que hablo de conjunción, que sería el y, la partícula y, que enlazaría los dos términos judío y alemán, hay que pensar que esto estaba tan presente que Franz Rosenzweig, el gran filósofo judío guión alemán, habría que pensar en el estatuto de este guión, ¿no? Construyó casi toda su filosofía sobre la partícula conjuntiva y, el y. En cambio, vimos en Scholem que hay eh, un O, un opositivo, el famoso out de Kierkegaard, ni lo uno ni lo otro, lo uno, lo otro. Es decir, o alemán judío. De modo que en esta, como decía, disposición de los términos, en el modo en que uno entienda que estos dos objetos pueden convivir en el mismo espacio, se juega toda esta relación tormentosa. Por supuesto que, y esto es lo que rescata, el libro entonces es desde la figura idealizada o no de la amistad judeo-alemana en las luces, en la ilustración, con esa suerte de, de ideal platónico de la amistad
arquetípica y ejemplar entre el filósofo judío Moses Mendelssohn y el filósofo alemán Lessing, cuya amistad era como una suerte de Parnaso, Parnaso ideal, donde muchos judíos de la Ilustración y de la Haskalah se miraron, desde esta figura también teatral, ¿no? Volvemos, son todas figuras de estas teatrales, ¿no? De la amistad, Natán el Sabio, ¿no? Hasta en el siglo XIX, la radicalización de la disyunción del o. Lo decía, en el medio de estos polos extremos que recién trajimos a escena, también hay matices. Por ejemplo, y Atademo, el profesor Atademo, hace bien en reparar en estas cuestiones que eluden el o y el i. Esos como los de Jacob Wasserman, que en español se publicó Mi camino como judío alemán, ha publicado en español creo que por Erasmus Ediciones de Barcelona, es conseguible este magnífico texto autobiográfico, por supuesto, en primera persona, que como dijimos, todo esto tiene que ver con proyectos históricos, pero también con construcción de subjetividad. O sea, es un drama, es un desgarramiento personal en todos estos autores entre su ser judío y su ser alemán. Y en el libro de Jacob Wasserman, este desgarramiento escrito en primera persona está clarísimo, como en la autobiografía, pero es copiosa la enumeración, el libro de Karl Lowitt, Mis años en Alemania, del filósofo Karl Lowitt, también está editado, no recuerdo ahora qué editorial, pero está editado en español también, está una bellísima edición y traducción, donde también está, claro, tanto Lowitt como Wasserman eh, habitan una suerte de purgatorio porque ya ni son del todo alemanes, ni son del todo judíos, o al menos el peso ontológico de lo que significa ser alemán, ser judío, no se reconocen en lo judío, no se reconocen absolutamente en lo alemán. Serían, como digo, copiosas e innumerables los ejemplos que podríamos dar caso por caso. Escritores alemanes, músicos, etcétera, etcétera, que ni están existencialmente macerados en el adversativo o en la oposición de Gershon Scholem o alemán o judío, ni tampoco y perdieron toda posibilidad de ese abrazo ejemplar, esa amistad ejemplar entre Lessing y Mendelssohn. El libro no solamente sumaria muy bien, dice algo muy interesante el libro. La palabra simbiosis se utiliza por aquellos que sí suponen que llegó a haber una simbiosis entre lo judío y lo alemán, pero curiosamente la palabra simbiosis es acuñada en 1879 por la biología, es una palabra de cuño que pertenece al repertorio de las ciencias biológicas, la simbiosis, pero pertenece al mismo año en que también se acuña la palabra antisemitismo. Es decir, que ahí ya hay una cuestión muy perturbadora. Y hablando de la acuñación de la palabra antisemitismo, lo que marca el profesor Atademo es que la palabra antisemitismo, acuñada por el, entre comillas, pensador, filólogo Marr, M-A-R-R,
el propio Mar, que es el que escribe uno de los primeros panfletos eh, sobre los judíos, eh, el background, la formación de Mar no era religiosa, sino por el contrario, Mar provenía del liberalismo, de lo secular, había simpatizado con los grupos liberales y antirreligiosos. Es muy interesante ese apuntamiento porque realmente cargamos al antisemitismo de una carga religiosa que sus orígenes provenía precisamente de círculos muy cercanos al liberalismo y antirreligiosos incluso. De modo que el libro tiene finalmente, digamos, toma partido y supone que las fuertes palabras de Scholem tampoco pueden servir para tirar por la borda esto que fue un fracaso, pero sin embargo tuvo una fecundidad, como dijo el propio Martin Buber, quizás en la historia del judaísmo difícilmente replicable. De modo que es una historia con claroscuros, lo que es fundamental incluso para entender lo que está pasando hoy. Bueno, sin duda es uno de estos libros que debería estar en más de un anaquel para repensar todos estos temas que tienen que ver con el antisemitismo, pero también con el proceso que ha llevado a estos pensamientos, en este caso negativos, sobre los judíos. Te agradecemos que nos hayas presentado este libro, a este autor, y esperamos volver a contar contigo la semana que viene. Por supuesto, Jorge, un saludo a ti y a los oyentes.